Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. Ahora, tras haber revisado los diversos tipos de obligaciones, tras haber revisado la teoría general de las obligaciones, los elementos de la obligación, el cumplimiento, el incumplimiento de la obligación, la responsabilidad que se genera ante el incumplimiento de la obligación, la ejecución forzosa que surge ante el incumplimiento de la obligación, y bueno, un exhaustivo estudio de estas temáticas corresponde saber una, corresponde responder a una pregunta muy importante, ¿no? ¿De dónde emanan las obligaciones? Es muy difícil decir de qué hecho humano específico pudieran llegar a surgir las obligaciones, ¿no? Y justificar y fundamentar sobre esto todo. Por eso termina siendo la ley la que va a determinar cuáles hechos, cuáles actos jurídicos terminan siendo trascendentes para generar obligaciones, ¿no? Y estas obligaciones que surjan van a tener entonces todas aquellas facultades para el acreedor que nosotros ya hemos estudiado a lo largo de este semestre, ¿no? ¿Qué son las fuentes de las obligaciones? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estas? En primer lugar, es importante manifestar que todos los ordenamientos jurídicos, en mayor o menor medida, han ido reconociendo ciertos hechos jurídicos o ciertos actos jurídicos que van a denominarse con esta categoría de fuentes de las obligaciones, ¿no? Y los autores van a ir agrupándolas con caracteres, según sus caracteres y según la afinidad de estos caracteres en diferentes criterios de clasificación, ¿no? En diferentes formas de clasificación. Vamos a ver algunas en un instante. La fuente para el derecho, la fuente para el derecho de obligaciones es el antecedente lógico del cual debe vincularse el deber de prestación. Porque no existe como tal un acto humano en el que la obligación pueda encontrar su propio fundamento, nos dice, ¿no? Como no hay un hecho humano que de por sí pueda implicar la obligación, nosotros tenemos que ver cuál es el antecedente que determina que una persona tenga que realizar una prestación a favor de otra. Y para esto, obviamente, nosotros acudimos a los ordenamientos jurídicos y a la ley que nos va a aclarar de qué actos concretos, de qué hechos concretos surge la obligación. Ustedes ya saben cuál es la diferencia entre un hecho jurídico y un acto jurídico, ¿verdad? Ustedes saben que el hecho jurídico es todo acontecimiento, suceso, evento, fenómeno de la naturaleza o del hombre, que no necesariamente es voluntario, porque eso es el género, que tiene aquella, aquella consecuencia de crear, modificar, extinguir una determinada situación jurídica, ¿no? Y el acto jurídico, por otro lado, va a ser aquel evento, suceso, acontecimiento, fenómeno generado por la voluntad del hombre, que va a crear, modificar o extinguir una, una situación jurídica. Entonces, la fuente para el derecho de obligaciones va a ser un hecho o un acto jurídico. Eso vamos a ir analizando de a poco y vamos a ir identificando, ¿no? Cuáles son estos hechos o actos jurídicos que pudieran generar obligaciones. Son hechos y actos jurídicos, por eso nos dice el concepto, ¿no? El concepto de fuentes de las obligaciones es el siguiente. Son hechos y actos jurídicos idóneos legalmente, es decir, que la ley los determina, para generar obligaciones. Son hechos entonces que van a dar nacimiento a obligaciones. Y una vez que surja la obligación, ya tenemos un acreedor y tenemos un deudor, ¿verdad? Y al tener un acreedor y un deudor, tenemos aquellas facultades que hemos visto, la ejecución forzosa, se materializan todas estas figuras que hemos ido analizando, ¿no? El cumplimiento, el incumplimiento, etc. El Código Civil establece en su artículo 294 que las obligaciones derivan de hechos y actos que son idóneos para producirlos, ¿no? Por otro lado, el artículo 1173 del Código Civil Italiano de 1942, que es una de las principales influencias de nuestro código, establece que las obligaciones derivan del contrato, el hecho ilícito o de cualquier acto o hecho idóneo para producirlas de conformidad
al ordenamiento jurídico, ¿verdad? Revisemos un poco de los antecedentes de las fuentes de las obligaciones. En un primer momento, estimados estudiantes, la obligación surge, la principal fuente o la primera fuente, digamos, de las obligaciones es el maleficio, ¿no? Es el daño que se genera a otra persona. Una vez que se genera un daño a otra persona, va a surgir la obligación. Entonces, textualmente, nuestro material establece que en los primeros tiempos del derecho romano, la fuente básica de las obligaciones estaba constituida por maleficios. Es decir, toda especie de crimen o daño o perjuicio que se causa a otro. La fuente contractual, en un principio, no tenía trascendencia, no tenía significación, no era importante, ¿no? En un principio tiene lógica, ¿no? Bajo una sociedad que se rige por, por personas que son más fuertes, que conquistan a otras, que bueno, la principal fuente de la obligación sea el maleficio, ¿no? Al lado de los contratos y el maleficio van a surgir otras fuentes, ¿no? Posteriormente a esto del maleficio, el contrato va adquiriendo importancia. ¿Por qué? Porque las relaciones de comercio van creciendo y entonces las personas, para satisfacer sus necesidades, tienen que llegar a ciertos acuerdos, ¿verdad? Tienen que llegar a ciertos acuerdos, entonces el contrato se constituye junto al maleficio en fuentes de las obligaciones, ¿ya? El maleficio es similar entonces al delito, ¿no? Del delito surge la obligación. También del contrato surge una obligación. Y al lado de estos dos van a surgir una multitud de fuentes que los romanos han denominado varias causarum figuras, cuya paternidad se atribuye a Gallo. Las institutas de Justiniano añaden como fuentes entonces otros elementos como el quasi ex contractum y el quasi ex maleficio, ¿ya? Los glosadores, posglosadores, como ustedes saben, son estudiosos del derecho romano y analizando estas figuras influencian en la codificación francesa, ¿no? Y es Potier, al menos uno de los comentaristas más importantes del Código Civil francés de 1804, quien agrega además como fuente de las obligaciones a la equidad, ¿no? Que sería una expresión del derecho natural que opera como fuente de ciertos vínculos. Además, entonces, el derecho natural generaría ciertos vínculos. Pero la clasificación tradicional se ha quedado con las siguientes fuentes de las obligaciones, que hoy en día sí terminan siendo, sí han quedado en nuestras clasificaciones, pero que se han ido sofisticando, ¿no? Como vamos a ver en un momento más. Entonces, la clasificación tradicional distingue entre contratos, en primer lugar, que es el acuerdo de voluntades que crea, modifica o extingue obligaciones de carácter patrimonial, los cuasi contratos, que son actos realizados en beneficio de un tercero, como si hubiese representación, es decir, como si el cuasi contrato implica que una persona gestiona negocios de otra, es como si estuviera representando en un negocio a otra, ¿no? Esto ya lo vamos a analizar con más detalle. Este es un antecedente de la gestión de negocios. Tenemos además a los delitos, que son acciones o conducta típicamente dañosas, intencionales o dolosas, y que están tipificadas, ¿no? Que resultan además punibles. El delito genera también la obligación de reparar esos daños que se han generado, ¿no? Por otro lado, tenemos los cuasi delitos, que serían acciones o conductas que también generan un daño o un perjuicio, pero lo hacen de manera culposa, ¿no? Y finalmente tenemos como fuente de las obligaciones a la ley, fuente autónoma que erige a un hecho como jurígeno, ¿no? Es una fuente entonces que va a determinar qué hechos o qué sucesos terminan siendo trascendentes para generar obligaciones. Por otro lado, estimados estudiantes, se han ido generando en la modernidad diferentes clasificaciones respecto a las fuentes de las obligaciones, ¿no? Así, una de las clasificaciones más comunes es la que establece la diferencia entre fuentes contractuales que derivan del contrato o de la convención,
Y tenemos fuentes extracontractuales que están fuera de la convención y son configuradas como manifestaciones de la voluntad unilateral. También son llamadas legales porque están previstas por la ley, ¿no? Tenemos además otras clasificaciones que realizan otros autores, entre ellos Francesco Messineo, que distingue obligaciones que surgen de la voluntad humana y obligaciones que surgen de la voluntad de la ley. Dentro de las obligaciones que surgen de la voluntad humana está pues el contrato en primer lugar y en segundo lugar la promesa unilateral, además del acto colectivo que él establece. Tenemos además las fuentes que emanan de la voluntad de la ley, según esta clasificación. Dentro de estas estarían el acto ilícito, la gestión de negocios ajenos, el pago de lo indebido y el enriquecimiento sin causa. Otras clasificaciones las han realizado, entre otros autores, claro está, porque es muy amplia la doctrina. Josserand, que distingue actos jurídicos, actos ilícitos, enriquecimiento sin causa y también la ley como fuentes de las obligaciones. De Mogue también establece como fuentes al contrato, la voluntad unilateral, actos ilícitos y cuasi contratos. Finalmente, Buso establece que las fuentes de las obligaciones serían la ley y el acto jurídico, ¿no? Pero esto ha llegado a trascender a nuestro Código Civil, ¿no? Hemos enumerado algunas clasificaciones y esta clasificación al menos que establece que la obligación puede surgir o del acto jurídico o de un hecho jurídico, es decir, o puede surgir de la voluntad humana o puede surgir de la voluntad de la ley, ha llegado a tener trascendencia al menos. Y nuestro Código Civil establece la siguiente clasificación, ¿ya? Nuestro Código Civil al menos establece las siguientes fuentes de las obligaciones, que nosotros vamos a ir estudiando a partir de nuestra siguiente clase, una a una. Entonces, el Código Civil reconoce las siguientes fuentes de las obligaciones. En primer lugar, fuentes derivadas de los actos jurídicos que van a ser negociales o van a ser voluntarias, es decir, aquellas fuentes que aquellas obligaciones que surgen de la voluntad humana. En primer lugar están los contratos previstos por el artículo 450 y que tienen una regulación sumamente extensa, ya que hablamos de teoría general de los contratos y posteriormente también se establecen las consecuencias de cada contrato específico, ¿no? Hay diferentes contratos típicos que tienen consecuencias propias, así el contrato de arrendamiento, comodato, mutuo, el contrato de mandato, el contrato de permuta, el contrato de sociedad, el contrato, qué sé yo, podemos mencionar el de arrendamiento, el contrato de donación, etcétera, ¿no? Entonces, la primera fuente de las obligaciones, al menos derivadas de actos jurídicos, va a ser el contrato. En segundo lugar, tenemos como fuente de los contratos la declaración de voluntad, ¿no? Que también, la declaración unilateral de voluntad, que surge de una sola voluntad. Entre estos encontramos la promesa de pago en primer lugar, en segundo lugar el reconocimiento de deuda, la promesa pública de recompensa como tercera fuente que implicaría una declaración unilateral de voluntad, y el testamento. También del testamento surgen obligaciones. Entonces, además de estas fuentes que derivan de la voluntad, es decir, de los actos jurídicos, nosotros tenemos fuentes que derivan de los hechos jurídicos. Hechos jurídicos que son reconocidos por la ley y que terminan generando las consecuencias que nosotros ya hemos estudiado, ¿no? En la teoría general de las obligaciones. En primer lugar, tenemos el enriquecimiento ilegítimo, o también denominado enriquecimiento sin causa. En segundo lugar, el pago de lo indebido, es decir, quien paga mal, repite, ¿no? Entonces se genera una nueva obligación. La gestión de negocios es una que implica una representación que pueda llegar a beneficiar a una persona, representar a una persona dentro de sus negocios, siempre y cuando la pueda beneficiar, ¿no? O para evitarle un mal. Eso ya lo vamos a analizar en nuestra siguiente clase. Los hechos ilícitos, esto ya lo hemos estudiado al menos cuando revisábamos la responsabilidad civil, ¿se acuerdan? Nosotros revisábamos que aquel que genere a otro con una conducta culposa o dolosa un daño antijurídico o un daño injusto,
tiene que reparar ese daño, ¿no? Entonces vamos a realizar un análisis un poco más atenuado ya de los hechos ilícitos. Y finalmente, dentro de estas fuentes derivadas de la ley, nosotros encontramos las limitaciones derivadas de las relaciones de vecindad. Esto ya nosotros lo hemos estudiado en la materia de derechos reales. ¿Se acuerdan, verdad? Hay diferentes limitaciones que buscan buenas relaciones de voluntad del propietario, ¿no? De un determinado bien. Entonces, estas van a ser las fuentes que vamos a estudiar a partir de nuestra siguiente clase. Esta simplemente ha sido una clase introductoria para que ya tengamos claro que las obligaciones no solo surgen de los contratos, ¿no? Cuando nosotros estudiamos obligaciones, usualmente nos imaginamos un contrato, porque es la forma más didáctica de comprender la obligación. Pero la obligación puede surgir de otras fuentes. Es decir, uno se puede volver deudor por una promesa pública de recompensa, ¿no? Por favor, a quien encuentre mi perrito se le dará una recompensa, ¿no? Entonces surge una obligación, es decir, se vuelve deudor posteriormente de quien encuentra a su perrito. O tenemos la gestión de negocios ajenos, igual, que va a obligar a la persona sobre la cual se gestiona el negocio y va a obligar también al gestor a terminar ese negocio, ¿no? Entonces vamos a ver qué tipos de obligaciones surgen en estas. También qué pasa si alguien paga mal, pero un momento hemos dicho que cuando alguien paga deberes morales no repite, ¿no? No puede repetir, eso hemos dicho ya. Entonces, ¿por qué hablamos del pago de lo indebido? El pago de lo indebido igual va a tener ciertos requisitos que vamos a ir estudiando nosotros el momento que empecemos nuestra siguiente clase. Hasta aquí entonces nuestra exposición, nuestras exposiciones del día de hoy. Espero que hasta acá se haya generado alguna curiosidad por parte de, bueno, a ustedes respecto a esta temática y que podamos dialogar en nuestra siguiente clase. Muchas gracias.